digas. No me digas. Café con sabor amargo. El registro de las diputaciones federales de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Morena en Yucatán, así como de las coaliciones Juntos Haremos Historia en Chiapas y Va por México en Hidalgo, correspondientes a la acción afirmativa indígena. Tome la votación. Con gusto, presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor, y en el DET 289 emitiré voto concurrente. 289. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Su micrófono, magistrado. A favor de todos los proyectos, y si lo autoriza el magistrado de la Mata Pizaña, me sumaría a su voto concurrente. Gracias, magistrado. Magistrado Iñalfer Infante González. A favor de la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Yanit Otaro Malasis. Votaré en contra del juicio de la ciudadanía 789 al considerar que el actor sí tiene interés jurídico y a favor de las demás propuestas. Gracias, magistrada. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de todos los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Mónica Dalisa Tofregoso. Con todas las propuestas. Gracias, magistrada. Magistrado presidente José Luis Vargas Valdés. Estoy en contra del recurso de reconsideración 330 y a favor del resto de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo el resultado de la votación. En el caso del juicio ciudadano 789 de 2021, el mismo fue aprobado por una mayoría de 6 votos, con el voto en contra de la magistrada Yanin Otávio Malasis. En el caso del recurso de reconsideración 330 y sus acumulados 331 y 364, el mismo también fue aprobado por una mayoría de 6 votos, con el voto en contra de usted, magistrado presidente José Luis Vargas Valdés, en tanto que los restantes asuntos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos, con la precisión de que en el caso del recurso de reconsideración 289 y 304, ambos de este año acumulados, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera anunciaron la emisión de un voto concurrente conjunto. En consecuencia, en el recurso de reconsideración 267 de este año se resuelve: primero, se desecha de plano la demanda. Segundo, se vincula a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas de este tribunal a que realice los precisados en el fallo. Tercero, se vincula al ayuntamiento señalado en la ejecutoria a realizar las acciones precisadas en la sentencia. En los restantes proyectos de la cuenta se resuelve en cada caso desechar de plano las demandas. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo con doña Marbella Casanova. Gracias, Marbella. Don Jesús Solís, gracias. Fernando Toledo, también estamos viendo en camisa, Fernando. Ya se metió Fernando con nosotros también. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Toledo, que está en su playera. Pero ay, hasta que voy a conocer a Fernando Toledo, que está allá con nosotros. Está tan emocionado Fernando que no se ha dado cuenta que está con nosotros. Hasta que lo conozco. Está tan emocionado Toledo que no se había dado cuenta. Pero, híjole, él está atrás de las cámaras siempre. Él está atrás de las cámaras. Pero no se quería perder este acontecimiento. Pues sí. Y la verdad, Jesús, Marbella,
lo que empezó hace mes y medio, 2 meses, en una rueda de prensa de organizaciones sociales en defensa de los derechos indígenas, ayer llega a feliz término. Realmente decían, oye, esas agrupaciones, ¿qué onda? Siempre hacen lo mismo. Siempre hacen su escandalito y ya se calman. Y nadie esperaba, Marbella, Jesús, de verdad, que como cuchito de palo, como terco que somos ahora sí, los yucatecos, esta vez Marbella, el resultado fue completamente diferente y la sala tribunal ratifica y le dice, Ire Yucatán, hiciste mal tu chamba. Lo que dice la sala de Guadalajara, de Jalapa es verdad y nosotros la ratificamos. Ni Liborio, ni Alfa, ni Jorge Canul, de plano, no tienen que ser candidatos indígenas. ¿Cómo estuvo tu Marbella? ¿Cómo estuvo todo eso? ¿Qué se siente? Hola, pues buenas tardes, un gusto saludarlos por este medio. Pues hoy es un día muy especial, bueno, hasta ayer, a partir de ayer en la tarde, pues para muchísimas personas y en particular pues para los indígenas o los mayas en Yucatán. A nivel nacional somos más de 15 millones que nos asumimos indígenas, que pertenecemos a alguna etnia y que merecemos estar representados, tener voz en las cámaras, tanto local como federal. Cuando anunciamos, pues hicimos un llamado en una conferencia de prensa, muchos después nos dijeron pues que es lo de siempre, que es bla, 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 y que después no se hace nada, que solo nos quejamos, y que siempre se quedan así, que luego no le damos seguimiento. Varios representantes de medios me pidieron mi teléfono para estarse informando, y efectivamente estuvieron puntualmente llamándome, preguntándome, y cuando salió la primera resolución de la sala regional, fue muy alentador, lo comentamos en este espacio, que por cierto nos ha dado toda la cobertura para hablar de estos temas. Me parece muy importante que siga manteniéndose un espacio plural donde se oigan todas las voces, las opiniones. Entonces, cuando sale este primer resolutivo, decía yo, pues es muy alentador, y cuando algunos tenemos la costumbre de leer las cosas, en este caso el fallo, primero pues el gran trabajo que hicieron los abogados, ¿no? La argumentación, la queja o impugnación que se armó, pues son muchísimas páginas bien argumentadas, con todos los fundamentos, con pruebas, etcétera, lo que debe hacer, lo que debe contener, pues, ¿no? Los hechos, los agravios, o sea, qué es lo que estamos demandando, o sea, bien estructurados. Y al leer el resolutivo, pues me pareció muy interesante, ya lo habíamos comentado, cómo el magistrado ponente retoma todos estos argumentos para dar ya su posicionamiento y el fallo de Jalapa. Y luego pues nos quedamos en la espera. Me parecía que tenía muchos elementos de fuerza, como dicen, está bien fortalecido, y comentaba con algunos abogados que tienen experiencia, que han trabajado en lo electoral, y me decían desde un principio, varios que tenían el 85% de posibilidades, casi 90%, de que se ratifique el acuerdo. Habían varias especulaciones y los que sabían me decían es que los argumentos que se ponen, las pruebas, lo que se dice en la queja y en el resolutivo, pues son contundentes. Sería demasiado contradictorio que la sala superior cambie. No puede ser que, lo dijimos, ¿no? Un ciudadano, en particular, pues el ciudadano Vidal, en 2009 haya dicho no soy indígena, en el 2015 lo mismo dice, y ya en el 21 pues se volvió indígena, ¿no? Comento en el caso de él, y no porque hay una fijación, sino es el que más se ha puesto en el flechero, como dirían en mi pueblo, es el que más ha hablado. Los otros han mantenido prudentemente callados, sin embargo también trataron de darle la vuelta a lo establecido, a las normas, y de pues ocupar ese espacio. El caso era llegar, en el caso de Morena me parece que hubo mucha soberbia también, y además pues las malas decisiones que se cometieron o
que se tomaron en el caso de las candidaturas en Yucatán, pues no les permitió ver, y cuando dimos la conferencia de prensa, pues no nos creyeron, dijeron, bueno, estos güiros que van a hacer, ¿no? Lo mismo de siempre, no tienen capacidad. Pero afortunadamente, y no es un asunto de venganza, ni personal, ni nada que se parezca, hay abogados muy capaces en lo electoral, un reconocimiento para ellos. Hay ciudadanos que quieren defender sus derechos, que opinan que ya no son los mismos de antes. Y también en este caso, las instancias, los dos tribunales, las dos salas, respondieron a esta demanda de manera, pues digamos, enérgica, de manera legal. Y eso es un caso, bueno, son varios casos que están sucediendo en toda la República. Sin embargo, algunos, si no están bien argumentados, pues no pasaron. Hay casos que también se dejaron allá y sí va a haber personas, lamentablemente en otros estados sí va a haber personas que lleguen al Congreso con, entre comillas, la representación indígena sin serlo. Pero afortunadamente en el caso de Yucatán, pues no procedió, no quedó firme la usurpación que pretendían hacer, y ese es un gran logro y un buen mensaje para el pueblo maya. Pues, de hecho, Marbella, tú haces algo interesante. En el segundo distrito no cumple los requisitos. Tampoco y en el quinto distrito tampoco. Entonces, sí, ya lo había comentado. Es muy claro. El problema es que es muy corto el tiempo para armar bien armado una queja, una impugnación, y se necesitarían otros abogados y tampoco nos alcanza el tiempo. Somos asociaciones civiles, ¿no? Y además, otro argumento que quiero controvertir, o sea, rechazar, el caso de Liborio Vidal, vuelvo al punto, es el que más ha hablado y dice que es una venganza, que son artimañas de sus opositores. Yo no soy su opositora, yo no soy candidata a nada, ni siquiera elegido de Muna. Pero sí soy una ciudadana participante, demandante, y a lo largo de los años que llevo participando en lo político, pues he levantado la voz, igual que Jesús también, de muchos años, contra las injusticias o contra este tipo de acciones que denigran y que se burlan de los verdaderos representantes. Entonces no nos podíamos quedar callados, fue muy obvio las candidaturas. Efectivamente, también el distrito 5. El distrito 2 hay una particularidad, hay que aclararlo. Según las estadísticas del INE, las instancias que hicieron toda esta consulta, y después de las impugnaciones se estableció que donde haya población indígena más del 60% es obligado. En el caso de Yucatán es el 5 y el distrito 1, los dos distritos. El distrito 2 pudiera ser indígena o no indígena porque no cumple esa cláusula o ese requisito que se estableció, porque también todo el proceso fue controvertido porque hubo quejas, gente que se resistía a que haya estos espacios, estos distritos para los indígenas. Entonces, en su momento también hubo impugnaciones y al final se reducen, ya lo habíamos explicado, y obligatoriamente en Yucatán son 2 distritos. Y efectivamente el 5 no cumple. Yanis, ve todas las que están, la mayoría no cumplen. Carmen Navarrete, Yanis, Yajaira, y todos los demás, ninguna cumple. O sea, realmente se necesitaría otro equipo de abogados que se pusieran a trabajar un tiempo y no nos alcanzaba. El electoral es muy rápido el proceso, son 4 días nada más a partir de que hay un hecho que controvertir, entonces no es tan fácil. Pero sí, hay que seguir manteniendo la voz, levantándola y observando el cumplimiento puntual de las leyes electorales, las leyes de todo tipo, para que no se vuelvan letras muertas. En esta primera parte, un comentario. Oye, Marbella, entonces, este es un mensaje claro para los partidos políticos de que en el próximo periodo electoral no se van a dejar las agrupaciones que ya saben el camino, y si no ponen a verdaderos representantes y les dan los espacios a quienes se los merecen, van a haber ciudadanos, van a haber agrupaciones que van a hacer lo mismo, Marbella.
Claro, es un precedente y son herramientas jurídicas que estamos sacando a la luz pública. Ahí estaban, solamente las estamos haciendo efectivas y eso es una alerta y la gente va a estar más interesada en defender estos espacios y es un precedente muy bueno y es una llamada de atención. Lo dijimos en la primera conferencia de prensa. Hacemos un atento llamado a que se abstengan de presentar candidaturas que no cumplan el requisito. Fue mi participación. Estaremos atentos, atentas como ciudadanos, observando y si no lo hacen, haremos las quejas correspondientes. Bueno, se lo tomaron como un chiste, pero ahí están los resultados. Y tampoco es así una venganza contra un partido en particular, porque se impugnó a 4 candidatos, o sea, y candidata. Que uno se salvó, bueno, esa es otra historia. Pero los que eran muy obvios y evidentes, que no tenían elementos para sustentar esta autoadscripción y su representación de la etnia maya, pues ya están fuera de la contienda y pues hoy no son candidatos desde ayer formalmente y estarán sus sustitutos haciendo la labor que les toca y esperemos que esto de verdad sea un precedente y las próximas elecciones veamos a los partidos con menos soberbia, con más atención y sean postulados representantes verdaderos. Don Jesús Solís, ¿estás por allá? Parece que salió don Jesús. ¿Se fue? Se fue don Jesús, tuvo falla su internet. Pero Marbella, esto apenas comienza. Yo veo ahorita en el distrito muchos amigos, nos hicieron llegar mantas, cartelones, bardas con la imagen de Liborio. Y eso como que no está permitido, ¿no? Allá, Pues allá hay una, dice, estás violando la ley electoral, ¿no? Tengo entendido que ya hay demandas en el INE. ¿Cuál es el problema? Que el INE no actúa de oficio. Tiene que haber una queja y luego tiene que irse al tribunal, a las instancias. Como no es de carácter penal, hay un incumplimiento y una ambigüedad cuando la primera sala, la sala regional, emite el fallo y le dicen tienen 48 horas para sustituir. Él no debió seguir en campaña. Sin embargo, tiene tapizado, se puso con una actitud de reto y tengo entendido que hay denuncias ya en el INE y tienen que actuar. Es un camino nuevo que se tiene que ir recorriendo porque, vuelvo a decir, el INE no va a ir a cancelar una candidatura ni a ver si están cumpliendo las normas, debería de hacerlo, pero bueno, espera hasta que lleguen los interesados a quejarse, entonces actúan. Y hay también multas, se pueden inhabilitar, o sea, varios aspectos que deben de realizar y de cumplir las instancias si funcionan estas quejas, que no deberían ser de manera prudente. Por eso digo, no es que uno se ensañe con cierta persona, con tal candidato, pero más que él se puso en una actitud retadora, así vimos su reacción, y de seguir haciendo campaña, de seguir diciendo que no lo van a vencer, de seguir en una actitud cuando él mismo sabía que no cumplía el requisito. Entonces, allí las instancias correspondientes deben de actuar, y así hay muchos otros casos, alcaldes en otros aspectos que no cumplen requisitos, que tienen varios pendientes en materia civil, en administrativo, en violencia de género cometido contra mujeres regidoras. Es una lista larga, pero me parece importante que los ciudadanos, las mujeres y hombres de Yucatán estén despertando y hagan valer sus derechos en estos casos y en los tribunales correspondientes. Oye, Marbella, ¿es un logro, es un éxito para Yucatán y un ejemplo incluso a nivel nacional? Me parece que sí es pues digamos que es un logro. No debería decirlo, pero el hacer a través de una queja el cumplimiento de la ley, me parece que es un buen ejemplo, inclusive a nivel nacional. Hay otros estados que también algunos candidatos se tuvieron que bajar o los cambiaron. Hay algunos estados también.
pero en este caso es muy evidente, 3 candidaturas. Sí, por eso es interesante, ¿no? Porque cuando incluso platicas con los compañeros del oriente del estado, de verdad, ellos, y así lo digo, ¿no? Así lo digo, que ¿cómo se llama? Sienten que es una fiesta, de verdad, es su fiesta. Y qué bueno que ya regresó Jesús con nosotros. Siente en Jesús que es una fiesta cívica, que por fin alguien le está dando los derechos, Jesús. Pues están sucediendo cosas. Es importante que la clase política se esté tomando en serio. Y aquí viene algo que se está debatiendo mucho a nivel nacional, que es el papel de las organizaciones de la sociedad civil. Esto es una contribución a la democracia, es una contribución a la participación real que a través de muchísimos años, de muchísimo tiempo, de décadas, se ha simulado, pues la participación de los jóvenes, la participación de los indígenas, la participación de las minorías en general. Y en realidad los que pues determinan, los que deciden, son las cúpulas. Y qué bueno que se dio este fenómeno para irlo naturalizando, de que se respete pues a los espacios que le corresponde, en este caso a los partidos políticos, a la participación electoral de los pueblos, de las minorías, como es el caso de los pueblos indígenas. Esto es sumamente importante y está dejando un precedente. Y lo que yo venía diciendo desde la conferencia de prensa, que es importante hacerlo trascender, que los pueblos, que las minorías, que la gran sociedad se entere que sí es posible transparentar la participación en política, que sí es posible dignificar a la política. Ya basta de simulación, ya basta de complicidades, ya basta de tantos antivalores que se usan desde las cúpulas de los partidos. Esto es sumamente importante y lo ratifico, pues es digno de celebración. Oye, Jesús, y eso entonces, es lo que se decía, que en Yucatán no pasa nada, en Yucatán pues, sí pasa. Sí, sí pasa, y puede pasar más cosas, pero la sociedad está muy reprimida. De hecho, la sociedad está muy intimidada, es muy vertical, muy dependiente de la clase política. Nuestra sociedad está maiciada, está controlada por la clase política. Y la clase política está controlada por las élites económicas. Entonces hay una escalada de dominación. Y esto pues es importante decirlo para que pues se tome cartas en el asunto, como en este caso. Jesús Solís me decía muchas veces, platicamos en los programas que hemos tenido con anterioridad, es que la ciudadanía tiene que empoderarse y depende que la ciudadanía hable y no solo hable, actúe para que las cosas sucedan. Jesús, tú lo decías siempre y ya está el ejemplo, Jesús. Se actuó y ese es el resultado, Jesús. Durante muchos años nos impusieron la democracia representativa, ¿sí? Y los pueblos indígenas pues están representados por determinados alaches que son más bien formados por el PRI, por el PAN, por los partidos políticos, pero en realidad no tienen la visión social del pueblo indígena o del pueblo maya, no la tienen, sino que tienen la visión prianista, que es la cultura política que se ha venido, pues que se desarrolló y que se impuso a través de los últimos 80 años. Entonces es necesario crear una cultura de mayor participación, crear una cultura política de nuevo tipo, que la degeneración esta en que los antivalores de las complicidades, la corrupción, la simulación, los dedazos se acaben. Pero eso solo se puede acabar si la sociedad le pone un alto. Y para eso yo quiero ratificar el papel tanto de la litigancia, de los abogados, porque no hay tradición jurista en México. No hay tradición de defensa de los derechos.
No hay esa tradición. Esto está rompiendo un paradigma de que determinados abogados se asumieron y defendieron pues, valores que son necesarios para el avance de la democracia participativa. Y esto hay que decirlo, no hay tradición de juristas, es muy limitado. Todos los grandes bufetes, los grandes centros de control de las leyes están vinculados con el poder legislativo, con el poder judicial. Ningún abogado gana un pleito si no es por acuerdo del poder judicial. Aquí me parece que ya hay una diversidad de demandas y de participaciones y de acciones que están fructificando. Pero tradicionalmente los bufetes jurídicos ganan porque están vinculados con la Procuraduría, están vinculados con el Poder Judicial y desde allá les dicen qué hay que hacer. Pero que vayan a litigar, no hay esa tradición en este país. En este país hay una tradición de que los que mandan son los tres poderes. Y ahorita pues es muy importante eso, y reitero el papel de las organizaciones de la sociedad civil, que ahorita están atravesando por una cuestión muy crítica, que incluso los financiamientos que vienen de Estados Unidos y que para financiar, Andrés Manuel se está quejando del financiamiento que reciben las organizaciones de la sociedad civil. Hay que tener muy claro que hay una ley de las organizaciones de la sociedad civil y que esa ley impide de que determinados recursos de financiamiento se usen en forma partidista, se usen en forma electoral. Entonces, ¿por qué no aplicar esa ley en lugar de andarnos quejando en contra de los financiadores? El financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil se debe de aplicar estrictamente en la defensa de los derechos, tanto políticos, sociales, económicos, en materia de educación, derechos humanos, derechos de los niños, de las mujeres, de todos los grupos vulnerables. Y para eso son las organizaciones de la sociedad civil. Si hay violencia en contra de los derechos humanos, en contra de las mujeres, si hay violencia como en este caso, en el aspecto electoral, que violenta los derechos políticos de los pueblos, pues es necesario la participación. Y naturalmente que la misma ley de las organizaciones de la sociedad civil permite el financiamiento de particulares e incluso a nivel internacional. Hay organizaciones internacionales de la sociedad civil que se vinculan y que precisamente de la OEA, de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA o de la ONU, fueron los que estuvieron interesados en lo de Ayotzinapa, revisando, si no la sentencia o lo que decía el procurador, era lo que se iba a decir. Los muertos se quedaron, los quemaron en un lugar en un basurero. Y eso no fue cierto. Gracias a la investigación que hicieron organizaciones de la sociedad civil, incluso a nivel internacional. Entonces es muy importante la participación de las organizaciones de la sociedad civil y en este caso la reivindicación de la defensa del derecho, la defensa de los aspectos jurídicos para pues, impedir ya más la suplantación de los derechos, tanto de los jóvenes, porque hay políticos que de 40 años que están jugando como jóvenes, ¿no? Hay gente que realmente no toman en serio la política porque nadie les pone un coto a ese modo de participación. Creo que estamos avanzando, al menos en estos términos. Yo creo que la regeneración política viene muy lento, pero viene desde abajo, no viene desde arriba. La cuarta transformación se tiene que dar desde abajo. El elefante reumático lo tenemos que empujar los de abajo, porque ya los que se montaron en ese pinche elefante reumático ya no se van a querer bajar. Entonces es muy importante, pues todo esto, y los medios de comunicación, tener muy claro la importancia de hacer trascender este tipo de información. Jesús, por suerte, a este elefante reumático bajaron a 3 que quería seguir caminando. Y Marbella es un logro ciudadano, es un logro de organizaciones y de verdad me da mucho gusto poder haber sido
poquito por nuestra parte para acompañarnos. Y gracias Marbella. ¿Algún comentario final? No, pues al contrario, ha sido, digamos, un aliado con este espacio donde nos has permitido comentar con libertad y se vuelve muy importante conservarlo para difundirlo, para que sea útil a la sociedad, que de eso se trata, tener los medios que sean útiles, que informen, que sean plurales. El comentario final es que las organizaciones tienen que ser instrumentos también al servicio de la sociedad y tienen que estar atentas a lo que está sucediendo en diferentes ámbitos, en salud, en política, en derechos indígenas. Los que hemos trabajado en este ámbito sí nos preocupa y nos ocupamos de que esto continúe y de que no es nada más un asunto de moda, que hoy nos ponemos, como dirían en mi pueblo de cuchipiles, nos ponemos el tripil y vamos a decir que somos indígenas. No, hay que estar participando en los diferentes espacios. Hay muchísimo trabajo en cuestiones de territorio, invasión, tierras, derechos de autor, los traductores, mucho que está establecido en la Ley de Derechos Lingüísticos, por ejemplo, no se está cumpliendo. O sea, es una agenda muy grande y una deuda muy grande al pueblo indígena. Hoy se le hace justicia en lo electoral, nos da mucho gusto y agradecemos el espacio, a los abogados, a ti en particular por darnos voz aquí en este medio, en plena pandemia, se puede hacer de esta manera, pero también a las organizaciones, a las agrupaciones indígenas que estén muy atentos, que se organicen para seguir defendiendo sus derechos, para que no vuelvan a haber intentos de usurpación. Yo creo que esta es una alerta muy grande, es algo que va a tener su resultado, va a ser efectivo y va a generar mucho más interés. Y algunos que no creían, porque también pasa, ¿no? Uno siempre se atiende de manera real. Entonces, los que no creen en las instituciones, pues les da un poquito más de confianza. No es que yo diga que todos están bien, pero si se sigue el proceso adecuado y se entregan la documentación, las pruebas y todo, se puede tener resultados de esta naturaleza, que es un enorme mensaje alentador y pues es un punto muy importante en todo este mar de proceso electoral donde hay una infinidad de candidaturas de personas, hombres y mujeres, que no deberían estar representando ninguna candidatura, pero ahí están. Entonces, nos abre los ojos a muchos, tenemos que continuar, que la agenda es muy grande y trabajar no solo en época electoral, sino todo el tiempo para que tengamos resultados. Y gracias a los abogados nuevamente, al espacio que nos has dado. Y Jesús, pues aquí seguimos como lo hemos hecho durante muchísimos años. No, pero además, antes de darle a Jesús la palabra para que nos hagas un comentario, hay temas muy importantes y lo empezamos a retomar, como la caca de lagos que hay por todos lados donde están esos tremendos quequeres y todo, Jesús, ¿Sí? que es un tema que tenemos que tocar, como ¿Sí? dice Marbella. Esto apenas continúa. Yaxcapá, por ejemplo. Yaxcapá, la zona donde está Jesús, hay una enorme contaminación que van a tener resultados muy negativos y a la que están fregando o la que están perjudicando es a la población rural, a la población indígena, a los que menos tienen, a cambio de un trabajo mal pagado, se les lesiona el medio ambiente, se les quita la tierra, se les malpaga y lo peor de todo es que se contamina. La vida del pueblo maya es ligada a la naturaleza, es con un cuidado, o sea, muy interactuar con la naturaleza, con el medio ambiente y no propiciar estas cosas, ¿no? Hay que pararlo. Entonces, ahorita viene a mi mente una canción de Santo Santiago, que es muy bonita en maya, que se llama Mautocotom, que no nos quiten. Y eso me viene ahorita en la mente por todo esto que está pasando. Entonces hay que seguir diciendo Mautocotom Lum, Mautocotom candidaturas, Mautocotom Tukul, Mautocotom Bicuxtalmaya. Gracias, Marbella. Que no nos quiten la tierra, que no nos quiten nuestra forma de vida.
que nos respeten. A ver, De hecho, lo sabe Jesús, este foro tenemos listo. Hoy fue, pero nosotros nuestro foro, eso los martes, teníamos que empezar a esperar este momento, porque yo lo digo de veras, es un logro que da satisfacción, de verdad, Jesús, y es años de lucha, Jesús, y yo creo que por primera vez está empezándose a consolidar eso, Jesús. Hay un factor, una de las tácticas más ocurridas del sistema de dominación es el desaliento. Y como es un sistema vertical, pues todo el tiempo estarán tratando de desalentar a la sociedad, de descalificar a la sociedad. Y eso es el político dominante siempre dice, no, yo tengo otros datos, esto no es así. Y te dice que negativo. Pero lo importante es no creerle a la persona porque él tiene derecho a creer lo que quiera, pero no me va a imponer lo que yo quiero creer o lo que él quiere creer que yo crea. Entonces, esto es muy importante de no claudicar, de no rendirse. No rendirse, porque la persona que se rinde porque lo apagaron, lo apendejaron, mejor dicho, lo desalentaron, quiere decir que lo apendejaron. Entonces viene lo que dice Marbella, que nos chingan la tierra, nos chingan el conocimiento, nos chingan el pensamiento, o sea, el criterio. Y el sentido crítico, mi querido doctor, es sumamente importante. Mantener el sentido crítico y mantener el aliento de una visión regeneradora, de transformación, de lucha por los derechos humanos, de lucha por los derechos sociales, económicos, en materia de educación, de salud, que es lo que fundamentalmente se tiene que luchar. Entonces, este hecho es sumamente importante, pues cacarearlo, decirlo, para que haya aliento en las comunidades, para que haya aliento entre los pueblos. Ayer estuve en una conferencia a nivel nacional y un grupo de mayablantes mandaron un mensaje a Pablo Moctezuma Barragán y pues él respondió, no está enterado del asunto de lo que pasa en Yucatán, de los hechos, pero aquí se está alcanzando una figura muy importante en materia electoral, que es la de la candidatura independiente. No sé si estás enterado, pero yo tengo una relación con unos 5 o 6 personajes que están, por ejemplo, el de Muna, que está desarrollando un posicionamiento muy interesante y con una figura muy auténtica, el señor, ¿no? Y varios de ellos están con la idea de hacer campaña como personas completamente sin partido. Esto va a venir a dar una inyección, va a abrir una ventana para que se oree el sistema electoral. No hay que tratar de acabar con el sistema electoral, sino que hay que tratar de orearlo, de ventilarlo, de que haya mejores participaciones y diferentes formas de participación, porque ya basta de que la clase política enquistada en las cúpulas de los partidos sean las que decidan todo, decidan las candidaturas. Y venga gente aquí a decirnos cómo hacer las cosas desde Tabasco, nomás porque tiene el aval pues del gobierno y del partido político, o sea, de la cúpula del partido político. No es aceptable, no es aceptable. Y esto hay que decirlo, doctor, los medios de comunicación en el estado de Yucatán tienen un papel, una gran responsabilidad en materia de la concientización para que no nos va top con Tucul, para que no me chinguen la conciencia, ¿sí? Entonces hay que abrir estos espacios. Mi pensamiento debe de ser ventilado, no debe de ser encerrado. Y este es el problema con los partidos políticos, que están encerrados en sus ideas de lucro, en sus ideas de crecimiento, pero a base de pura borregada. No es posible ya el maiceo. Y ahorita, pues, el presidente Andrés Manuel lo está diciendo todos los días, que el maiceo y todo eso, pero hay que ver que los mismos de Morena lo están haciendo. ¿Por qué? Porque son gente que viene del PRI, del PAN, que están acostumbrados a eso. De la noche a la mañana no se les va a quitar esa maña. Ese es el tema. Marbella, gracias. Y nos vemos el próximo martes. Y gracias a la gente que nos Gracias a ti.
Y Sí. aquí estaremos comentando Gracias, las nos vemos, noticias. Jesús. Hasta Sale, luego. sale. Gracias. Gracias, gracias. No me digas, no me digas. No me digan. Café con sabor amargo.